Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, deseando que se encuentren muy bien. Bienvenidos al sexto Congreso Internacional Online de Psicología Integral. Hoy tenemos una gran amiga mía, licenciada Araceli Vega, desde México. Ella es psicóloga clínica, máster en terapia familiar. Ella ha estado conmigo en varias ponencias. El tema de ella va a ser la violencia de género, cómo se aprende. Así que te dejo a este gran público maravilloso y podemos continuar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Nada más que no tengo imagen. Ahí me escuchan. Si alguien me envía mensajito para saber que me están escuchando Sí, sí se y escucha, poder. pero la cámara no se te ve. No, no la puedo prender. Creo que tiene que ver desde allá, desde donde estás. A ver si ya. Mm, no, no se puede prender desde aquí. Entonces, bueno, creo que va a ser como tipo audioconferencia. Pero bueno, el tema que voy a darles nada más indique si me escuchan, por favor. Sí, sí se escucha bien. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy, antes de iniciar, quiero comentarles que, bueno, la ponencia del día de hoy se la dedicó a una amiga muy particular del país de Nicaragua, que murió la semana pasada y de la cual, bueno, ella ha transmitido varios de sus conocimientos y en honor a ella, a Nancy Valderrama, va esta ponencia. Bueno, me toca hablarles sobre cómo se aprende la violencia de género. La violencia de género se aprende a través de la socialización del género, la cultura, las experiencias y el patriarcado. Son las teorías que se han ido revisando durante muchas décadas y se ha llegado a la conclusión de que también tiene influencia la parte genética y la parte multimodal dentro del sistema familiar y social. Referente a la socialización de género, hay formas de ser, de pensar, de relacionarse asociadas a un género asignado y estas se van desarrollando y se van perfeccionando y madurando dentro del sistema familiar en base a las creencias, a las actitudes, a las acciones, a las identificaciones con las figuras de autoridad en ese género asignado. Y de hecho lo vemos, bueno, mucho en ciertos estilos de lenguaje, en palabras y sobre todo en aquellos juguetes, en el caso de los niños, que van identificados hacia determinado género. En muchas familias, en muchos sectores, dentro de esta socialización de género, la violencia es normal y va recompensada con un reconocimiento social, sobre todo en lugares donde hay usos y costumbres muy específicos y donde hay tradiciones arraigadas por años y por años. Aquí en México tenemos varios estados que se mueven todavía bajo esos regímenes. Y los últimos 10 años, la última década de este siglo XXI, se ha tratado de legalizar y erradicar este tipo de situaciones sin lograr tener un éxito del 100%. Sin embargo, ahí está, dentro de esta socialización de género y en este país que yo vivo como México, bueno, pues dentro de los usos y costumbres que hay en ciertos lugares, pues está la venta de niñas, sobre todo cuando cumplen 11 años o 12 ya las niñas eh, tienen un proceso biológico y anatómico transformado y sobre todo ya menstruan, pues sale como a la venta, ¿no? O el trueque que se cambien
por una vaquita, por un terreno, por dinero, y todo esto lo arreglan desde las figuras de autoridad, los padres. Este tipo de cosas llegan a veces a culminar en matrimonio infantil, donde un hombre mayor se casa con una niña menor para procrear y tener descendencia, o en su defecto, casar a un niño más o menos de la misma edad, a cambio evidentemente de esto que les estoy comentando, para de alguna o de otra forma seguir los usos y costumbres y tradiciones. Aquí yo vivo en CDMX. Hola, 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 Araceli Vega. ¿Me escuchas? Sí, ya, sí, Creo que me perdieron por ahí, ¿verdad? sí, dale, continúa, que estoy pendiente acá. Bueno, estaba hablándoles de los usos y costumbres que se daban en este país y que últimamente las leyes, a pesar de que son más severas en ciertos estados, pues no se ha logrado erradicar. Es un trabajo que tenemos que hacer desde el interior del sistema educativo y evidentemente desde la parte familiar, aquellos que nos dedicamos a este tema de la psicología y todo eso, tenemos ahí ciertos elementos que nos pueden ayudar solo para ir sembrando semillitas de diferencia para generar los cambios y para que con el paso de las décadas, pues esto se pueda erradicar. Ese es el primer eslabón de la violencia de género. El segundo, el que tiene que ver con la cultura, es a donde está profundamente enraizado en las rutinas diarias de las personas. En lugares donde hay usos y costumbres específicos, tradiciones como las que les comentaba, pues a las mujeres se les trata como mercancía, se les trata como objetos inanimados, como seres que no saben pensar y que su única función y misión en la vida es traer hijos, cuidarlos y preparar comida. No tienen aspiración a algo más. Por eso hay días dedicados a la violencia de la mujer, hay campañas de prevención sobre la violencia de género porque se da más hacia las mujeres. Y esto lleva siglos, lleva toda una historia en el que se ha tratado a las mujeres de esa forma, se ha erradicado de varias maneras, pero aún así hay sectores que lo siguen transmitiendo de generación en generación y sobre todo en estos lugares que, como les comento, existen usos, costumbres y tradiciones muy eh, específicas en municipio y sobre todo muy reguladas por generaciones. Otro de los temas culturales es que se naturaliza en las creencias, que yo hace ratito les hablaba, que tenían mucho impacto y el dominio sobre la subjetividad y la vida emocional de las personas. Eso quiere decir que el creer que las mujeres no tienen más allá que anatomía o funciones de reproducción, pues es algo que se va adquiriendo desde la parte de la infancia. Y tan es así que llegan a una etapa de la adolescencia con ese sistema eh, muy construido y muy normalizado, donde los niños agreden a las niñas y sigue sucediendo eso. Irónicamente en el siglo XXI, en un siglo donde tenemos muchos elementos como
pues como la tecnología, como este tipo de eventos que se hacen gratuitamente en redes, libros, escuela para padres y varios sistemas de conocimientos que están al alcance de todo el mundo, siguen sucediendo situaciones que van eh, trazando el camino y sobre todo la visión de que la violencia de género es un problema social. Algo no nos está funcionando como sociedad para que eso esté sucediendo. Referente a las experiencias, eh, este tipo de condiciones y de aprendizaje sobre la violencia de género va a través de experiencias pasadas, heredadas, tanto si se sufre como si se ve. Cuando se ve no genera tanta diferencia como cuando se sufre, a pesar de que ahí hay un matiz de conocimientos y de herramientas diferentes. Cuando se sufre, pues hay maltrato, hay violencia infantil, hay abusos de autoridad hacia los menores. Y cuando se ve, hay un tercero que llega a ver este tipo de acciones sin intervenir. Y ahí yo les diría que este tipo de acciones, a pesar de que son, digamos, comunes y se justifican las personas diciendo que pues quieren evitar problemas, pues el ser partícipe de ver acciones de violencia hacia los menores, hacia las mujeres, hacia los hombres o dentro de un sistema familiar, sin hacer algo, o sea, sin hacer algo sería una llamada de hacia la policía, un sistema de sensibilización hacia el agredido, porque más allá se necesitan muchísimos elementos para poder intervenir. En este tipo de acciones que les estoy comentando, se hace la diferencia. Cuando se interviene, se adquiere una responsabilidad que a veces las personas en aras de hacer pues una buena acción no están preparadas ni capacitadas ni facultadas para mantenerlas mucho tiempo. Tenemos algo que se llama patriarcado. El patriarcado es aquel sistema de nido y de construcción familiar en donde pues el que domina, el que manda, el que establece las reglas, es en una sola dirección, o sea, los padres. Y de ahí se deriva la parte del machismo. El machismo también se hereda y el machismo es un sistema que va a contribuir a que exista la violencia de género. Aún así, hay otra variable que se llama micromachismos y misoginia, que también aprenden las mujeres en alianza con un patriarcado y se acaba convirtiendo en una situación donde no solamente se agrede a, a mujeres de parte de un hombre, también entre mujeres hay un sistema de agresividad y también hay un sistema de colectividad para agredir a hombres. Las causas fundamentales de este tipo de sistemas, pues es la discriminación contra la mujer por el solo hecho de ser mujer y como les comentaba hace rato, ¿no? De tener la parte anatómica, la parte de la procreación y sobre todo que lo vemos a lo largo de la historia. Muchas mujeres han sufrido y la han padecido precisamente por eso y sobre todo por aspirar a tener conocimientos. La desigualdad en la distribución del poder y los recursos que se han dado a lo largo de la historia a través de los hombres y de las mujeres. Aún estando ahorita en pleno siglo XXI, pues vemos una gran distribución
poder todavía de los hombres hacia las mujeres. Lo vemos en la parte de los salarios, en la parte de la búsqueda de empleo, en la parte de la competitividad, en la parte de asignación de ciertos puestos, a pesar de que en los últimos años, pues un movimiento mundial como la parte del feminismo, que es un movimiento solo para resaltar los valores de las mujeres y con ciertos matices más profundos. No es un movimiento de rechazo hacia los hombres, no es eso. Es un movimiento muy profundo que va a generar un respaldo colectivo hacia lo que somos las mujeres, en donde intervienen un montón de factores. Ese tipo de movimientos sí ha generado cierta flexibilidad, sobre todo en los últimos años, en esta distribución de poder y de recursos entre hombres y mujeres. Pero aún así, sigue existiendo muchísima desigualdad y sigue existiendo mucha falta de equidad y mucha falta de empatía de la sociedad hacia este tipo de cuestiones. Simplemente en el transporte público, ¿no? En todos los lugares del mundo hay transporte público. La mayoría de las personas que manejan, más bien en su totalidad, son hombres. Es muy difícil que las mujeres aspiren a manejar y a maniobrar transporte público, ni se diga trailers, realizar actividades que requieran de ciertas destrezas mecánicas, como pues el cambio de una llanta, las labores de mecánica en general para los automóviles, todo ese tipo de cosas que también son niveles de discriminación, pues son parte de la violencia de género y es lo que se ha aprendido a lo largo de la historia. Yo les hablaba hace ratito de que en la parte de la infancia, pues hay juguetes muy específicos de género. Últimamente ya los niños aspiran y buscan juguetes que tengan que ver con muñecas. Y si hay un sistema familiar donde ese tipo de cosas no se vean con muy buen agrado, empiezan las etiquetas y empieza la violencia del género y el distorsionar la parte de los roles asignados. No tiene nada que ver que un niño juegue con muñecas, con trastecitos, con con ese tipo de cosas que son más de carácter femenino. Tampoco tiene mucho que ver que las niñas jueguen con carritos, con autopistas, con jueguitos de herramientas, con pistolas, con juguetes rudos. Y sin embargo, sí hay un sistema familiar donde hay estereotipos muy específicos, pues este tipo de situaciones va a generar cambios y distorsiones en las asignaciones de roles. En muchos sistemas familiares este tipo de acciones de parte de los niños, jugar con este tipo de accesorios, los lleva de alguna o de otra forma a generar creencias distorsionadas, sobre todo en esos aspectos que tienen que ver con la sexualidad y con la parte de la descendencia. Y no hay ninguna relación, hasta ahorita no hay ninguna investigación seria que avale que el hecho de que las niñas jueguen con carritos, pues vaya a generarles una situación o condición diferente y a los niños jugar con muñecas igualmente, ¿no? Sobre todo en aquellas cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual. A eso me refiero. Hay ciertas cuestiones que eh, a diferencia de la agresividad, la violencia es un acto social y como les comentaba hace rato, es aprendido en
multifactorial y ya les comenté algunas cuestiones. Es un producto histórico que se transmite a través de procesos educativos. Últimamente sabemos que todos aquellos que nos dedicamos a la psicología, que hay patrones de aprendizaje heredados. Hay una ciencia muy antigua que se llama epigenética y que es la que se dedica a estudiar todo aquello que tiene relación y que nos da la información de los aprendizajes heredados dentro de la memoria celular. Y ustedes preguntan qué tiene que ver la memoria celular. Bueno, pues es parte de un proceso histórico-cultural de manera individual y que se va llevando a acciones sociales. Eso tiene que ver ahí. Y es un proceso educativo. De ahí la importancia de que dentro de los sistemas familiares se inculquen por medio de la educación valores muy específicos, cánones muy estereotipados como el respeto a la igualdad, la tolerancia, la diversidad de opiniones, etcétera, etcétera, para disminuir, sobre todo desde la niñez, ese tipo de actos nocivos, como la violencia de género. Hay que observar y escuchar a los menores, tener suficiente empatía para verificar con quiénes se relacionan los niños y destruir ciertos prejuicios que van desde casa y que se van transmitiendo en ellos y que se van llevando a un acto colectivo como la diversidad de ideas con los compañeros, sobre todo en edades tempranas para evitar que en etapas posteriores de la vida, como la adolescencia, se puedan generar situaciones difíciles. Ayudarles a pulir sus ideas, diversificando los sistemas particulares, evitando las generalizaciones. Todos, todas, no, porque eso habla más de la experiencia que se va adquiriendo a través de los años de parte de los adultos. Integrar a los niños, a las niñas en todas las labores, como les comentaba hace rato, de los juguetes. Si escuchamos a los adultos, híjoles, pues ponen el grito en el cielo cuando ven a los niños jugando a la casita con trastecitos o a las niñas jugando con herramientas, con autopistas, etcétera, ¿no? Hay que compartir información, hay que diversificar lo colectivo y sobre todo, aunque los niños sean pequeños, los niños tienen ideas propias y hay que escuchar lo que ellos nos comparten desde el escenario que ellos viven, que es la escuela, la sociedad, las décadas y los tiempos que son diferentes, afortunada y desafortunadamente para muchos adultos, a los que nosotros tuvimos cuando éramos niños. No hay nivel de comparación. No hay tampoco que estereotipar a que lo anterior era mejor que lo de ahora. La violencia, de una manera muy coloquial, sería el uso intencional de la fuerza física, el poder real, mental o físico, como una amenaza contra una persona, contra un grupo o una comunidad que tiene como resultado la probabilidad de causar un daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o un mal desarrollo. En este aspecto, pues hemos escuchado los últimos años lo del feminicidio. El feminicidio es el resultado de violencia de género por muchos años, aprendido y construido en el sistema familiar y después llevado a la práctica en un sistema
y en una relación de pareja. Por eso se da como resultado, pues, un gran daño en aquel que la padece, en este caso las mujeres, la muerte y la privación o un mal desarrollo, incluso lesiones, si hay hijos de esta relación. El feminicidio es el resultado de cosificar a las mujeres, de no tenerles un respeto como un ser individual, como un ser pensante, eh, de no apoyarlas en la construcción de su autoestima y fortalecimiento del amor propio, sino en ir aprendiendo y haber sido educada en un sistema de dependencia. Y ese tipo de situaciones va a llevar a que este tipo de cosas pues aparezcan, ¿no? Porque el sistema familiar ha promovido de alguna o de otra forma la parte de no apoyar y no ayudar a darle seguridad a las mujeres. Se hace mucho hincapié y se los vuelvo a repetir en la parte de que la violencia de género se da más hacia las mujeres por la parte histórica. Sin embargo, cuando se da en el caso de los hombres, o sea, de la sociedad hacia los hombres, pues es aún muchísimo más agresiva, porque históricamente y socialmente y culturalmente se ha educado a los hombres para ser los protectores de la familia, los que no sufren, los que tienen que resolver el soporte de una familia, los proveedores. Y si lo analizamos, cuando estas personas, los hombres, se ven sometidos a una enfermedad, pues acaban siendo también de alguna manera aislados y llevan el peso social y el peso cultural de una manera individual más arraigado que en el caso de las mujeres. Últimamente ya también se da, pues ya hay, digamos, literatura que avala ese tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo que da parámetros a irla mejorando y a irla erradicando. Las situaciones violentas van a ocurrir cada vez que una persona impone su poder sobre otra vulnerando sus derechos. Los derechos humanos de una persona, cuando son alterados en mayor o menor grado, pues hablan de un sistema de violencia. A veces no necesariamente tiene que haber golpes, puede haber incluso violencia pasiva, cuando las personas se dejan de hablar y que es una acción y un acto de violencia en el que los demás no lo están viendo como un acto así, porque no hay golpes, porque no hay agresiones verbales. Sin embargo, hay falta de comunicación, se genera inseguridad en alguien, en uno de los dos. Y aquel que tiene este tipo de conducta aprende a tener el control y aprende a generar culpa hacia el otro sin necesidad de golpes, sin necesidad de violencia verbal y sin hacer otro tipo de cosas. Está también la violencia económica. La violencia económica se puede dar en cualquier nivel de la vida a donde hay un sistema de producción y un sistema laboral y donde otras personas dependen se da de padres a hijos
o de hijos a padres, sobre todo cuando los padres ya tienen una etapa de adultos mayores o una etapa de senectud y ya no se valen por sí mismos. Los hijos pueden volverse abusivos, quitarles pues lo que reciben de pensión, robarles sus insumos de alimentación con el pretexto de que por la edad ellos ya no comen mucho o que tienen ciertas situaciones este, físicas que impidan comer determinadas cosas. Este tipo de actos también están dentro de la consideración de violencia de género y también son, son aceptados y avalados para poder ejercer acciones en aquellos grupos vulnerables, porque todas las personas en general se convierten en grupos vulnerables cuando entran en un sistema de recibir cualquier nivel de violencia como los que les acabo de mencionar. No sé si antes de que se nos acabe el encanto en esta situación que tenemos, pues alguien tenga alguna duda o una pregunta o quiera hacer algún comentario referente a este tema que nos da para muchísimo más. Bueno, buenas noches a todos, deseo que se encuentren muy bien, bienvenidos. Sí, tenemos 5 minuticos para si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda y que ya tenga la oportunidad de darle esas respuestas a ustedes. Si de pronto, bueno, aquí hay una pregunta. ¿Consideran que la solución es implementar sanciones y penas más altas? Mm, ¿Sanciones más altas? Bueno, eso ya depende mucho de las legislaciones de cada país o de cada municipio, de cada sector. Dentro de un sistema familiar, un buen tip es enseñar a los niños que todo acto tiene consecuencias, que la agresión hacia los demás tiene consecuencias, incluso hacia un animal, que es un ser vivo. Y eso se educa, eso se aprende en casa. Eso no lo aprenden los niños por inercia, ni porque en la escuela se los van a enseñar. Todo eso se educa en casa. Cuando vean a un niño agredir a otro o a un animal o maltratar las plantas, hay que cuestionar y hay que pensar cómo está su sistema familiar para que llegue a ese nivel. Si hace eso cuando es niño, imagínense lo que no hará en una etapa de adolescente o en una etapa de adulto, porque no tiene sanciones, porque está normalizando los actos de agresividad colectiva y de respeto hacia los demás. Aquí vi un comentario de Angélica. ¿Cuál es el que puso? ¿Cuál sería las tareas en la sociedad para erradicar la violencia de género? Bueno, empezar desde las labores de casa, desde implementar en casa situaciones de respeto hacia el género, hacia la vida, hacia los seres vivos, para que eso se vayan de alguna manera visualizando a nivel comunidad y después a nivel sociedad. Porque no podemos empezar de grande. No son, a pesar de que somos entes sociales, tenemos que educar desde nuestro sector para que se vaya notándose y llegue a un punto con todo lo demás. Y la otra pregunta que acá dice, entonces todo depende de la familia. Perdón, no la alcancé a comprender bien. ¿Cuál fue? La pregunta que hacen aquí es que si todo depende de la familia. Sí, todo depende de la familia. Todo lo que vemos en un adulto, todo lo que piensa un adulto, todo lo que es resultado de un adulto, es
el reflejo de ese aprendizaje que obtuvo de niño y que se fue reforzando en la etapa de la adolescencia, evidentemente con ingredientes externos, pero la naturaleza de una persona está dentro del sistema familiar. Bueno, Las políticas sí, públicas influyen, sí, pero eso ya es un marco más jurídico y de parte de los adultos. Influyen cuando la gente se siente amenazada y ve que acaba de cometer un acto y hace hasta lo imposible por evitar la sanción. Por eso les hablaba ya hace ratito de las consecuencias. Si tú a un niño le enseñas consecuencias, sabe respetar las normas, las reglas y los límites. Y si no se le enseña desde que es pequeño, llega a una etapa adulta en que comete actos ilícitos y las políticas y las sanciones busca alterarlas. ¿Y cuántos adultos no conocemos así? Muchos, ¿no? sí, así es. Bueno, de antemano le agradezco mucho a la licenciada Araceli Vega desde México. Muchas gracias por su tiempo, por su ponencia. De todas maneras, el tiempo es corto y sé que esto se podría alargar mucho, porque realmente todo depende de la familia, de la política, de la sociedad y más, digamos, en la parte de la familia, de cómo educa uno a las personas. Así que, licenciada Araceli Vega, le agradezco mucho su tiempo, el espacio y toda esta gran información. Nos vemos mañana y que tengan todos una excelente y bendecida noche. Muchas gracias por su tiempo y por estar ahí presentes. Muchísimas gracias a todos y sobre todo alguien comentó algo de las políticas públicas. Las políticas públicas las crea la sociedad y la sociedad es un conjunto de personas con determinados cánones que se van construyendo a lo largo de la historia. No alcancé a leer bien el tema, pero esa sería una observación referente a las políticas públicas. Más allá de Sí, las sanciones, ujú, evidentemente, pues tienen un impacto y son las responsables de poner sanciones. así es. Muchas gracias. Estamos en contacto y un abrazo para todos. Gracias.